Lo dicho porque conmigo se encuentran Carlos Sánchez Fábrega, él es el gerente de la empresa Mibus, y Jonathan del Rosario, él es el viceministro de Seguridad. Y bueno, un plan ambicioso en pos de regular el transporte. Primero, al viceministro, ¿quiénes son los que van a ser multados en la mañana de hoy? A ver, antes de entrar, obviamente, en las específicas de las multas, sí quisiera enfatizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un plan maestro de movilidad urbana que incluye un conjunto de obras de infraestructura vial y de movilidad en adición a la adquisición de nuevos buses, vagones del metro, la reducción de la tarifa de Mibus en los corredores con miras a una posterior integración con la tarifa del metro. ¿Esto entra a partir de hoy? No, esto es un proceso que inicia a partir de hoy. Por ejemplo, lo de la tarifa es a partir de hoy. No, lo de la tarifa tiene que ir a un proceso legal, pero si me permites explicarte, venga. Básicamente estamos hablando de un plan que lleva obras de infraestructura, más de 1.700 kilómetros de carretera que están en construcción, la ampliación de la línea 1, la construcción de la línea 2 que se va a inaugurar en esta administración, el cuarto puente y la línea 3 que ya trascienden, van al 2022. Claro. En adición a esas obras de infraestructura que van a ayudar al problema de congestionamiento vehicular, también tenemos entonces lo que son medidas complementarias. Las medidas complementarias incluyen las obras que van a empezar en los corredores para su posterior inversión de carriles, como se ha hecho de manera exitosa en el oeste del país, la reducción de la tarifa con miras a una posterior integración de 1.25 a 75 centavos, lo cual además de ser un ahorro para los usuarios del sistema, también va a contribuir enormemente a que las personas apuesten por el sistema de transporte público y también disminuya la congestión vehicular. Es importante señalar que tenemos también un decreto que ajusta las multas, las aumenta para el transporte irregular. Pero antes de llegar a las multas hay que entender que el problema de congestionamiento vehicular que tiene Panamá es resultado de un desplazamiento masivo que se realiza todos los días de alrededor de 1 millón de personas de los sectores este y oeste a la ciudad capital, donde ya reside 1.5 millones. Estamos hablando de un parque vehicular de más de 780.000 vehículos y la incorporación cada año de más de 68.000 vehículos entre autos nuevos y autos usados. O sea, es un problema real que tiene Panamá, que también tienen otras grandes ciudades del mundo, y la única manera de atenderlo es de manera integral. Por supuesto, con un conjunto de medidas que apuntan a mejorar la movilidad y también a fortalecer y modernizar nuestro sistema de transporte público. Eso, sin lugar a dudas, con nudos gordianos realmente en todo nuestro sistema de transporte, pues ese cuello de botella que es pues el puente de las Américas y la vía desde y hacia el oeste, pues lo que es el norte de la ciudad y todas las salidas de estas barriadas que se están haciendo, y el este. Es decir, todos los 3 puntos cardinales que son donde convergen, todos entramos a la misma hora y todos estamos en la carretera a la misma hora. ¿No era más fácil también hacer escalonado la entrada, por ejemplo, como una forma de paliar este problema? Te puedo decir que todo lo que se anunció el día de ayer es producto de un profundo análisis por parte de diferentes instituciones, los expertos, en cuanto se va a impactar la movilidad en los corredores, al final, y todo haciéndolo de manera ordenada, para que este conjunto de medidas que van a ser implementadas de manera gradual puedan repercutir en la mejora de la calidad de vida de la población y tampoco representen una gran afectación para los usuarios. Como todo cambio, al principio se genera incertidumbre, las transiciones pueden ser un poco difíciles, pero nosotros hemos tomado medidas desde el punto de vista interinstitucional para garantizar que la implementación de este plan de movilidad urbana que anunció el presidente se realice de manera ordenada, de manera segura. Por ejemplo, el primer paso, la equiparación del precio de los corredores a 75 centavos. ¿Más o menos en qué tiempo puede estar ya eso implementado? Mire, qué bueno que me lo preguntas. El proceso de ajuste de la tarifa por ley tiene que ir primero a una consulta, posteriormente a una decisión de junta directiva del ATT, para entonces ser tramitado en formato de adenda y poder ser aprobado por el gabinete y posteriormente refrendado por la Contraloría. Es un proceso que podría durar algunas semanas, por supuesto respetando los tiempos que establece la ley para cada paso, pero es un tema que ya está en marcha y que vamos a poner en ejecución a la mayor brevedad. Es decir, vamos a hacerlo, ¿cómo va a desarrollarse cronológicamente esto? Yo creo que
lo que va a pasar con la tarifa de los corredores. 2, la integración de Metrobús y Mibus. Cronológicamente, antes de eso, se incorporan al sistema cerca de 270 unidades, poco más, que van a contribuir también 273. a fortalecer lo que es la capacidad de movilidad que aporta Mibus. Acá me acompaña el director de la empresa estatal que puede ondear sobre eso, claro, y el impacto de la misma. Pero lo más importante es que esto, en adición también a unos trabajos que se van a realizar en los corredores, para de manera de la misma forma exitosa como se ha hecho en el sector oeste, ahora vamos a implementar lo que son la inversión de carriles en horas pico en los corredores con carriles exclusivos destinados al sistema de transporte público oficial, que es el Mibus. Bueno, sí, la empresa Mibus va a ser pues el actor más importante de toda esta transformación, junto con el metro. 273 unidades entrarían nuevas, ¿en qué tiempo, don Carlos? Bienvenido. Las primeras 203, que son el bus que han estado mostrando, sí, los azules bonitos, esos ya tenemos 20 aquí, esperamos 47 a finales de este mes y 130 los esperamos durante el mes de noviembre. He dicho que para el Día de la Madre deben estar esos 203 buses ya en la calle funcionando, junto con los otros 1.235. De esa flota de 1.235, ¿cuántos realmente están operativos? Por temas de mantenimiento sobre todo de mantenimiento y de reparación por choques, el tranque, mantenemos alrededor de 150 buses todos los días sin utilizar, inhabilitados por daños o por mantenimiento. ¿Cuántos debe ser el parque total de buses para cubrir una ciudad como Panamá? Hace 9 meses hicimos un estudio, dimensionamos un poco el problema y hay 2 elementos importantísimos. Uno, la línea 2 del metro, es decir, la línea 2 del metro va a ser un cambio sustancial en el manejo de la movilización del sistema colectivo del lado este hacia el centro de la ciudad. Y todavía no está muy claro, sabemos que va a impactar fuertemente, pero no sabemos en qué medida lo va a hacer. Y el otro tema entonces fue que aún con el tema de la línea 2 del metro, nosotros necesitamos adicionar entre 200 y 300 buses más para poder llegar a una flota de alrededor de 1.500 buses, con los cuales nosotros deberíamos poder sostener el tema hasta que entre la línea 2 y después hacer los ajustes que necesitamos. Cuando la línea 2 esté funcionando, nosotros tenemos que ajustar el servicio a acompañar el proceso de la línea 2 tal como se hizo con la línea 1. Es decir, correcto. Y ese es un proceso que creo que podemos hacer con los 1.400, 1.500 buses que vamos a tener el año que viene. Porque decía una señora hace un momento, por ejemplo, el caso de Betania, que es emblemático, porque los buses ahí generalmente van vacíos. Que el día dice, ¿por qué no usan buses más pequeños para áreas donde no tienen tanta demanda como el caso de Betania? He dicho que 70 de los buses nuevos que vienen son medianos, que llamamos medianos, pero esos van para el norte de la ciudad, en estas zonas donde sí, las propias las calles son muy estrechas. Y eso va a sacar el bus grande de ahí que vamos a usar para reforzar y vamos a poner los buses medianos. Las barriadas tienen otro tema, un problema que creo que va a haber que hacer unas definiciones de política, porque no tiene mucho sentido que mi bus entre a dar servicio dentro de las barriadas. Creo que ese es un servicio que debería perfectamente concesionarse a pequeños operadores, a buses más pequeños que alimenten las rutas troncales nuestras o alimenten las líneas del metro, ¿no? Por ejemplo, esa integración de mi bus y el metro, quiere decir que con una misma tarjeta yo un mismo viaje solamente tendré que pagar cuando entro al metro o cuando entro al bus. Cuando tú hablas de cronología, la cronología implica nosotros, si todo sale bien, a mediados del mes de noviembre ya podemos tener en su sitio la rebaja de tarifa en el corredor. Y después del Día de la Madre vamos a tener todos los buses andando en la calle. Y hacia finales de año, principios del año que viene, vamos a salir con la tarifa integrada. Que la tarifa integrada significa que una persona con un solo pago, 35 centavos, con una ventaja, ¿no? Una ventaja en el pago, puede usar los servicios combinados de bus con metro sin ninguna dificultad. Es decir, una misma ruta. Es decir, por ejemplo, yo salgo de mi casa en Pacora para llegar al metro, pago el bus que me lleva hasta la línea del metro y ahí me monto en la línea 2 y me trae. Y puedes volver a bajarte y hacer otro transbordo, 2 o 3 transbordos sin costo adicional por una sola tarifa
que va a ser un ahorro con respecto a comprar los boletos individualmente. Es decir, si tú pagas individualmente el bus y pagas individualmente el metro, va a haber una tarifa que al juntarse y tú la compras, te va a salir, vas a tener un ahorro. Claro. Lo de los metrobuses hacia Colón, don Carlos, ¿se mantiene esa decisión? Bueno, en realidad es una decisión del Estado, no nuestra. Nosotros fuimos invitados a hacer una propuesta. Nos pidieron las condiciones en que pudiéramos hacer un apoyo temporal. Para conectar el proyecto de Altos del Lago con el centro de la ciudad. Hicimos la propuesta y estamos listos a hacerlo. No es gran cosa. Al principio arrancamos con 6 o 7 buses que van a este servicio hasta que la población de la barriada crezca lo suficiente. Y me imagino que los planes el año que viene es buscar una prestataria que haga el trabajo, porque claro, eso para nosotros no significa nada importante. Esta mañana Tomasito López dijo que ellos convocaban esta reunión que tenían en el Rommel Fernández. ¿A qué acuerdo se llegaron con Psicotrack, con San Cristóbal? Sí. Y con Sicamosh. Yo definitivamente para temas de acuerdos y de negociaciones del sector transporte tendría que diferir esa pregunta para que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre la conteste. Lo que yo sí le puedo decir es que desde el punto de vista de las medidas anunciadas el día de ayer, nosotros debemos entender que el transporte irregular, más allá de ser una violación de las normas administrativas, pone en peligro lo que es la vida y la integridad de los usuarios. Por eso fue que el día de ayer, luego de un profundo análisis legal, el órgano ejecutivo tomó la decisión de aumentar las multas para el transporte irregular. ¿Qué se entiende por transporte irregular? Todo aquel que opera sin el debido permiso de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Ahí tenemos operadores que lo hacen sin ningún tipo de permiso o autorización y otros que lo hacen fuera de ruta. Ambas sanciones se han aumentado. De igual manera se están estableciendo penas accesorias o sanciones accesorias para los conductores, porque en la gran mayoría de los casos el propietario del vehículo es uno y el conductor es otro. Para los conductores se impondrá la sanción desde suspensión de la licencia de 6 meses hasta la cancelación definitiva por reincidencia. En adición, por supuesto, a lo que es la retención, remoción del vehículo hasta tanto no se cumpla con la sanción. Pero ahí está, por ejemplo, el caso de los piratas. El gran problema de los piratas es que tienen estos accidentes y no tienen el seguro de pasajero, que es lo más importante de todo. Pero no es solamente un tema de seguro, es un transporte... De la seguridad del pasajero. Es un transporte al margen de la ley, sin ningún tipo de medida de seguridad. Son buses que no tienen llantas lisas, tienen problemas mecánicos, tienen incompatibilidad de partes y piezas, porque son armados. No estamos hablando de los Diablos Rojos, estamos hablando de los piratas, los blanquitos estos que andan por medio. Y el caso de los piratas es similar. Claro, en el caso de los piratas es similar. Encontramos una gran cantidad de conductores que no reúnen tampoco los requisitos de licencia y también hay una serie de problemas que se están suscitando con ellos. Entonces, el tema acá es una medida que, por supuesto, su implementación va a ser gradual. Okay. Nosotros no podemos... Hoy, por ejemplo... Todos los operativos en la primera fase se van a enfocar en el tema de los Diablos Rojos. ¿Y por qué los Diablos Rojos? Bueno, porque estamos hablando de buses que es la conducta más grave dentro del marco del transporte irregular. En primer lugar, pues estamos hablando de buses que fueron ya previamente compensados. En adición al tema de transporte irregular, también se está configurando un peculado. Inclusive ya hay un proceso abierto ante la Fiscalía. Pero ¿cuántos Diablos Rojos hay en la calle? Porque los que más veo son esos verdes. Nosotros hicimos un aforo hace un par de meses y encontramos que había 975 diablos ilegales. Pero bueno, en adición a eso tenemos otros que nos muestran incongruencia entre las partes y el número de motor, lo que también constituye un delito. Es decir, ellos alteraron cuando... Correcto, porque fueron armando, así es. Esos son los conocidos Transformers. Y tenemos también aquellos que están prohibidos para el transporte público. Una de las primeras medidas, lo que son los colegiales. Su importación está prohibida para el transporte público. Porque una de las primeras medidas que se adoptó en el 2014 fue mediante el decreto 718, fue precisamente prohibir para tratar de ya erradicar el problema que no se pudieran importar. A pesar de ello, avaliéndose de empresas, algunos operadores de estos irregulares importaron vehículos al país que están prohibidos y eso también es verificado. Que son los
Los colegiales son los blanquitos estos también. Hay colegiales y también están Diablos Rojos que fueron importados también. Porque, por ejemplo, la cooperativa de San Cristóbal, todos son Diablos Verdes. A ver, no son Diablos Rojos. Reitero para aclarar, aquellos que tienen permiso de operación, y eso está amparado por la ley de transporte, no deben tener ningún problema. Pero el problema lo tiene el que no tiene permiso de operación. La cooperativa San Cristóbal de Chepo era desde Chepo hasta el Parador. Correcto. Pero ya están funcionando por toda la ciudad. Bueno, por eso lo que comentaba diciéndote, transporte irregular no es solamente el transporte sin aviso de operación, sino el fuera de ruta. Correcto. Y para ambos se ajustaron las sanciones con el decreto que fue firmado el día de ayer. Uber, director. Bueno, ministro. En el tema de Uber, como bien ya es de conocimiento público, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre resolvió que este tema ameritaba una regulación más profunda. En función de eso, el Ministerio de Gobierno, en consulta con todas las instituciones que tenemos algo que ver en el tema, en este caso el Ministerio de Seguridad también, ya está trabajando una propuesta de reglamentación que sentimos va a llenar cualquier vacío que pueda establecer en lo que es el servicio de Uber. En este momento nosotros hemos venido a anunciar medidas sobre el transporte colectivo. Correcto. Pero nosotros tenemos muy claro que el tema de Uber hay que regularlo. Esa ha sido la resolución que ha tomado el gobierno y próximamente se hará entonces lo que es la presentación al país de el decreto y la reglamentación que se hará del tema. Don Carlos, la pregunta es, con estos, sacar 900 buses de circulación, según lo que ustedes estaban sondeando, ¿cuántos más o menos pasajeros manejan ese montón de buses? Ellos están manejando, por los aforos que hemos hecho, alrededor de 80.000 pasajeros día en día pico. Y nosotros tenemos capacidad para eso. Si ustedes ven los videos de los buses andando, encuentran que el bus anda siempre normalmente medio lleno. Tiene espacio de capacidad para llenarlo. Es decir, 80.000 pasajeros, ¿cuánto tiempo le tomará a mi bus absorber? Inmediatamente lo podemos. ¿Sí? De hecho, hoy hemos hecho ese ejercicio. Hoy hemos absorbido lo que quedó, que ellos no quisieron movilizar el de hoy. Y sin traumas. Tenemos un problema de movilizar, de que la gente entienda de que mi bus puede moverlo, de que mi bus tiene la capacidad y los va a mover con calidad y con seguridad. Y además, los operativos que se realizarán en puntos estratégicos del país, de igual manera, no solamente estarán debidamente equipados las unidades para poder hacerlo de una manera segura, sino que además en dichos puntos se le ofrecerá a los usuarios alternativa. Es decir, si se baja los usuarios de uno de estos transportes irregulares, de uno de estos Diablos Rojos, allí mismo se tendrá una alternativa para llevarlos a la parada, a la zona paga más cercana. Ok, aquí tengo a José Luis Rodríguez. Él es parte de este grupo que está protestando en las afueras del Rommel Fernández. José Luis, bienvenido. ¿Y su protesta a qué principalmente se debe? Porque aquí lo que acaba de decir el viceministro Jonathan del Rosario es que pues esto va a ser gradual. ¿Ustedes qué están entendiendo de lo que se dijo ayer y por qué su protesta? Sí. Okay. Buenos días, ANET TV. A ver. Y a los usuarios le damos la disculpa por el paro de hoy. Nosotros, a la respuesta que dio el señor presidente ayer, que iba a sacar primero los tipos de Diablos Rojos, nosotros no somos piratas. La ruta de Pacora es de vieja data, la ruta de Las Garzas, La Doña, es vieja data. Tenemos permisos vencidos, como tú pudiste ver, porque la autoridad a nosotros, los verdaderos transportistas, no nos ha querido renovar los permisos, donde todos los gobiernos pasados renovaban el permiso, pero para Santiago se dieron cupos, para ver agua, para Darién sí se dieron cupos. Y entonces, que estamos en el área metropolitana, no quieren renovarnos nuestros permisos. Ok, aquí está conmigo el viceministro de Seguridad. Él está diciendo quiénes son los que pueden ser susceptibles de multas y, por ejemplo, el caso de esta ruta de Pacora. ¿Son prestatarios ellos? A ver, ustedes son una piquera prestataria de ruta interna en Pacora. Es lo que es la pregunta que le hago, don José Luis. Correcto. La compañera que me antecedió antes es la presidenta de Protracopac S.A. Yo soy el presidente de la Transporte de Ruta Interna Certragasa, afiliada a Protracopac.
donde nosotros prestamos un servicio desde el 2000, con permiso, como le vuelvo y le reitero, ya es vencido, que este gobierno no lo ha querido renovar. Nos hemos reunido con el exministro Milton, con el señor director, el señor secretario general, el exdirector Fanuco de la DOT, y nosotros siempre nos han querido montar los carros en grúa, más con este decreto inconsulto que hicieron el viernes, donde dice que todo Diablo Rojo que no tiene la autorización debida por la autoridad, se lo van a llevar en grúa, y con una multa exabruta de $1000 y retención de la licencia. Yo creo que esto había que consultarlo con el sector transporte, que somos personas decentes, trabajadoras, y que llevamos el sustento a diario a nuestros hogares, a nuestros hijos, en el volante del transporte. Yo le hago un llamado a usted, señor viceministro, que está ahí, que nos haga un enlace con usted, el director, presidencia, para buscarle solución a esta ruta, que nosotros no somos piratas, señor ministro. A ver, el caso es muy específico y muy emblemático, estos grupos de Pacora. Su caso son rutas internas que no les han renovado su permiso de operación. Mire, yo entiendo que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre está haciendo su trabajo. Cada institución acá, nosotros como Ministerio de Seguridad, los estamentos, nos corresponde hacer los operativos para hacer cumplir las leyes a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito. Cualquier operador que tenga su aviso de operaciones, que tenga sus papeles en regla, no va a tener ningún problema. Pero si la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre no ha renovado estos permisos, habrá que preguntarse si tienen los buses en las condiciones adecuadas, si han cumplido con la documentación, si han presentado todas sus cuestiones en regla, si tienen las pólizas de seguro que se requieren. Entonces, el problema es que aquí nosotros estamos para hacer cumplir la ley, porque estamos en un Estado de Derecho. Y en ese Estado de Derecho nosotros tenemos que hacer cumplir las normas, obviamente sin afectar a la población, y por eso los operativos se van a hacer de manera gradual. De ninguna manera nosotros estamos acá para competir con nadie, pero estamos para proteger y salvaguardar los intereses de la población. Estos transportes irregulares generan un problema de fatalidades, accidentes, y ponen en riesgo la vida de la población. Eso no lo podemos permitir, pero no me corresponde a mí emitir o no permiso. Esto es un tema que tiene sus entidades y que tiene sus requisitos y sus procedimientos. Nosotros sí estamos para hacer cumplir la ley y así lo vamos a hacer. A ver, don José Luis, ¿tienen ustedes todo lo que acaba de decir el ministro? Pólizas al día, buses en buenas condiciones, licencias de transportistas en buenas condiciones. ¿Por qué la Autoridad de Tránsito no les ha renovado sus permisos? Te voy a hablar calzón quitado. A ver. Porque nosotros no llevamos a la Autoridad de Tránsito que se quieren con maletín debajo de la mesa. Por eso tú no me has renovado mi permiso, Julio González. Oíste, porque me he reunido contigo 1000 veces. Bueno, vamos a tener eso mejor al margen. Yo quisiera, don Carlos. Yo quisiera, contribuir con una nota positiva. A ver. El operativo de Diablos Rojos se va a iniciar, va a ser permanente, va a ser gradual. La idea es retener a los diablos que operen sin permiso, sin cupos y sin papeles. Yo invito a los usuarios del transporte público a que se preparen, es decir, usen a mi bus, saquen su tarjeta, recárguenla, eviten montarse en los Diablos Rojos. Tarjetas que se pueden adquirir en cualquier lado y recargar en cualquier zona paga la tienen. En farmacias, en y si no, se acercan a cualquiera de los funcionarios nuestros que están normalmente todos los días en el terreno, pídanle explicaciones sobre la tarjeta, prepárense para evitar el sinsabor de tener que estar viajando un Diablo Rojo que va a ser retenido y que eventualmente le puede dar problemas. Estamos dispuestos a ayudarlos, vamos a servirlos, vamos a estar al pie de los operativos para que puedan usar los transportes, pero lo ideal sería que pudieran evitar viajar en Diablos. Viceministro, hoy entonces el operativo es hacia Diablos Rojos exclusivamente. Sí, es correcto. Así fue anunciado por el señor presidente ayer, aunque el ajuste de las penas es para el transporte irregular en general, los que no tienen permiso, los que están fuera de ruta y las sanciones accesorias que también se van a aplicar con mucha rigurosidad para salvaguardar los intereses de la población, ofreciendo las alternativas a los usuarios en los puntos donde se hagan los operativos para que no se vean perjudicados. Don Carlos, mi bus está listo para recibir a todos estos usuarios que estamos queden listos, fuera de... Estamos listos, tenemos capacidad de hacer
El gobierno ha hecho una inversión enorme en buses adicionales y estoy seguro que lo podemos hacer. ¿Hay suficientes choferes también? Sí, tenemos de sobra. Tenemos un equipo humano de operadores de buses de primera calidad. Por eso yo digo a veces que los clientes no nos conocen ahora. Ha habido una transformación interna tan grande en nosotros en el último año y medio, que la gente todavía sigue viéndonos como nos veían hace 2 o 3 años y no han tenido la oportunidad de ver el nuevo Mi Bus y la calidad del servicio que hoy en día estamos haciendo. Sí, yo quiero concluir reiterando que no se tratan de medidas aisladas, se trata de un plan de movilidad urbana que incluye un conjunto de obras de infraestructura vial y de movilidad, ampliación de lo que son las capacidades del sistema de transporte público Mi Bus, del sistema de transporte masivo, en adición también a lo que son obras para poder habilitar la inversión de carriles en horas pico, con carriles exclusivos dedicados a Mi Bus en los corredores, de manera exitosa como se ha venido haciendo la inversión de carriles en el oeste. Tenemos experiencia ya haciendo el tema, es un conjunto de instituciones que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, el problema de la congestión vehicular es un tema real que no va a desaparecer. Lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es seguir apostando por un sistema de transporte público eficiente, de manera tal que vayamos cada vez más empleando estos medios de transporte y poniendo de lado lo que son los vehículos particulares. Me preguntan en redes la accesibilidad de los buses de Mi Bus durante la noche, después de las 11 de la noche. Bueno, después de las 11 de la noche tenemos rutas con muy poca frecuencia, entre las 11 y las 4 de la mañana. Es decir, en ese periodo, en todas partes del mundo, inclusive hay ciudades... Se baja que un 20% de todo lo... 20% es la oferta, 15-20% de la oferta regular en periodo valle. Nosotros tenemos 3 tipos de ofertas: la oferta de pico, la oferta del valle y la oferta de esas nocturnas, que en algunas ciudades del mundo eso ni siquiera lo hace la compañía de transporte, es un servicio contratado para el tráfico este. Así es. Bueno, tanto a don Carlos Sánchez, al viceministro Jonathan del Rosario, pues de parte de todo el equipo de NEXT, nuestro sentido pésame a las unidades cuyo sepelio uno de ellos va a ser en el día de hoy.